Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. En Dios tenemos nuestra confianza puesta. Dios es nuestro protector. Hay un salmo maravilloso en la palabra de Dios que es el Salmo 27, que fue escrito por David, el rey más conocido, más famoso de todos aquellos que pasaron por ese trono de Israel. Pero no es que David no tuvo persecuciones, no es que David vivió siempre con todo color de rosa en su relación con Dios. Incluso antes de haber cometido el pecado que conocemos, que lo hizo con Betsabé, David sufrió mucho para llegar a ser rey. David sufrió peligros antes de llegar a ser rey. Sufrió intentos de asesinato, persecuciones, vivió como un prófugo forajido. Le persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas. Su vida era una constante amenaza, pero David se sentía seguro. David ya había pasado por aquella época en la que fue y derrotó a aquel gigante. David había pasado aquella época de oro en la que llegó al palacio, a donde estaba el rey y tocaba para calmar al rey. Era un hombre bienvenido en el palacio. Sin embargo, eso cambió cuando Saúl empezó a sentir celos y cuando quiso matarle y clavarle con una lanza en la pared. Pero David, después de empezar a ser perseguido, después de huir, David confiaba en Dios. David sabía que Dios estaba con él y que Él lo protegía en todo momento. A veces nosotros también pensamos que todo debería estar bien. Después de todo estoy creyendo en Dios, después de todo estoy siguiendo a Dios, tratando de hacer lo que es bueno en mi vida para agradar a Dios, pero empezamos a tener persecuciones, empezamos a sentir que los enemigos se levantan contra nosotros. Pero hagamos como David y sigamos confiando en Dios, porque en Dios tenemos que depositar nuestra confianza, porque Dios es nuestro protector. Escribió el Salmo 27 justamente por eso. El Salmo 27 inicia diciendo: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Estos son los 3 primeros versículos de este salmo, leído en otra versión, pero dice exactamente lo mismo. Aunque un ejército acampe contra mí, dice en Reina Valera, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. David enfrentó peligros, claro que los enfrentó, sin embargo, él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier peligro y que cualquier amenaza. Es lo que nosotros tenemos que convencernos. Cada vez que sintamos que esta amenaza que puede estar en nuestra vida, que ese peligro que nos está acechando, creemos que puede llegar a ser mucho más grande cada día, pero mucho más grande es aquel que está con nosotros. Mucho más grande es aquel en quien nosotros hemos depositado nuestra confianza, y ese es nuestro Dios. Ese es a quien nosotros tenemos que declarar y decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estos son los primeros versículos en los que vemos que David, a pesar de tener esta situación en su vida, vemos la confianza total que David tenía en Dios. Y eso era fruto de las experiencias que él había tenido a lo largo de su vida. Él, cuando cuidaba sus ovejitas, tomaba la fuerza de parte de Dios y vencía a ese oso, vencía a ese león con sus propias manos, los acababa.
Como les mencionaba, hubo un gigante que quiso acabar con todo el pueblo y los estuvo ahí amenazando y hablando por 40 días, pero sin embargo ahí apareció la fe de David puesta en acción y Dios haciendo maravillas y milagros por medio de él. Todos nosotros hemos vivido grandes cosas de parte de Dios. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Hemos visto que servimos a un Dios verdadero. Pero cuando suceden cosas que nos sacuden, cuando suceden cosas que en nuestra vida no estamos muy de acuerdo porque no quisiéramos que pasen, entonces dudamos. Pero tiene que ser lo contrario, es cuando tenemos que aferrarnos a nuestro Dios y declarar: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. David había vivido grandes momentos con Dios. Por eso su confianza era absoluta. ¿Nosotros hemos vivido esos momentos con Dios? Yo creo que sí. ¿Hemos visto maravillas? Estoy seguro que sí. Sabía que Dios lo iba a ayudar en medio de cualquier situación, y así es como nosotros tenemos que estar seguros de que Dios nos va a ayudar en la situación en la que nos encontremos. Nada es imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros podemos enfrentar ejércitos con confianza. No hay nada que pueda derrotar a Dios. Y si nosotros estamos de la mano con Él, estamos de la mano del victorioso. Mis hermanas, mis hermanos, el rey David en este salmo declaraba y decía: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, escuche bien lo que dice David en medio de la persecución: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. A pesar de estar huyendo, a pesar de estar en problemas, escapando, pero Él decía: el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean, y en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Mire esa confianza de David. A pesar de su situación, él sabía que el Señor tenía un espacio para él, que tenía un lugar para él guardado, que solamente él tenía que confiar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en Dios y declarar y decir: yo sé que el Señor en medio de mi aflicción, Él tiene guardado un espacio, un lugar para mí en ese tabernáculo, en su templo, y es por eso que yo persigo eso, que yo busco eso y que yo anhelo eso. No importa la situación, no importa cómo nos encontremos, ponga su confianza en Dios. No permita que esa confianza se vea menguada o se vea disminuida por los problemas que pueda tener. Dios es nuestra salvación. Por eso David continúa diciendo: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Mire esa maravilla que escribía David. Claro, le decía: Señor, me siento perseguido, me siento mal, me siento acechado, pero confío en ti. Yo sé que tú no te esconderás de mí. Yo sé que tú me estás mirando y escuchando. Y crea que es así en el problema que usted pueda llegar a tener. Ahora vemos que él también tenía luchas, pero conocía el secreto para recuperar la confianza en Dios, y era la oración. David clamaba a Dios cuando se sentía
inseguro, o con miedo, o con temor, claro, y clamaba diciendo: Señor, no escondas de mí tu rostro. Pero él sabía y estaba convencido de que Dios sería quien lo iba a rescatar de todo eso. Por eso termina el Salmo diciendo: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Declárelo usted también y diga: pero de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad del Señor. ¿Y en dónde va a ver la bondad del Señor? En la tierra de los vivientes, aquí, mientras estemos con vida, vamos a ver la bondad del Señor. Pon tu esperanza en el Señor, declara. Y este momento el Señor está trayendo este mensaje a nuestros corazones y escuche. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Mis hermanas, mis hermanos, bendiciones.